Hola, espero se encuentren bastante bien. El día de hoy hablaremos acerca de los circuitos neumáticos y su simulación en el software Fluid Sim. Vamos con el video. Empecemos con el circuito A, mando directo, cilindro de simple efecto. Este circuito consta de la fuente de alimentación, la unidad de mantenimiento amplificada, una válvula 3.2 normalmente cerrada con accionamiento manual y retorno por muelle y un cilindro de simple efecto. Vamos a iniciar la simulación y aquí vemos como el aire viene por acá y al yo pulsar el vástago del cilindro sale y al dejar de pulsar se retrae. Ahora con el B, mando indirecto de cilindro de simple efecto. El circuito consta de una fuente de alimentación, la unidad de mantenimiento reducida, una válvula 3.2 normalmente cerrada con accionamiento manual y retorno por muelle, y una válvula 3.2 normalmente cerrada con accionamiento neumático y retorno por muelle igualmente, y el cilindro de simple efecto. Funciona de la siguiente manera. Vamos a iniciar la simulación y como podemos ver el aire viene por acá y alimenta el pin 1 de esta válvula y también alimenta la entrada de aire de esta válvula. Entonces al presionar va a dejar pasar el aire por acá, que activa a su vez esta válvula 3.2 dejando pasar el aire hacia el cilindro donde el vástago sale, y al dejar de pulsar se retrae. Ahora veamos C, regulación de velocidad del cilindro de simple efecto. Este circuito consta de la fuente, la unidad de mantenimiento, una válvula 3.2 normalmente cerrada con accionamiento manual y retorno por muelle, una válvula 3.2 normalmente cerrada con accionamiento neumático y retorno por muelle, y una válvula reguladora de caudal. Vamos a iniciar la simulación. Aquí podemos ver cómo el aire viene y al presionar esta válvula el aire va a dejar pasar hasta la salida del vástago, pero al soltar va a tener un regreso 50% más lento a causa de la estrangulación de aire o de caudal. Veamos D, válvula de escape rápido. Vamos a constar de una fuente de alimentación, la unidad de mantenimiento, las válvulas 3.2 normalmente cerrada de accionamiento manual y muelle, retorno por muelle, la 3.2 normalmente cerrada de accionamiento neumático y retorno por muelle, y ahora usaremos una válvula de escape rápido. Vamos a iniciar la simulación y como vemos el aire viene y alimenta estas dos válvulas. Al presionar permite el flujo del aire hasta el cilindro, el cual saca su vástago, y al dejar de pulsar el vástago se retrae rápidamente. Circuito con mando simultáneo mediante 3 válvulas en serie. Este funciona que deben presionarse las dos válvulas para el funcionamiento, en este caso del actuador, el vástago. Simulando esto en un proceso en la industria que debe usarse en las dos manos. Vamos a proceder con la simulación. Listo, entonces como vemos acá, consta de la fuente de alimentación, la unidad de mantenimiento, dos válvulas 3.2 normalmente cerradas con accionamiento manual y retorno por muelle, y una válvula 3.2 con accionamiento neumático y retorno por muelle, también normalmente cerrada, una válvula reguladora de caudal y un cilindro de simple efecto. Vemos que al presionar una sola válvula, esta no permite el paso del aire para que funcione el cilindro. Deben ser presionadas las dos, como veremos usando la tecla control en el simulador. Al usar la tecla control hace la simulación de uso de dos manos y permite la salida del vástago. Al soltar se retrae el cilindro. Por otro lado tenemos este circuito, el cual consta de una fuente de aire seguida de una unidad de mantenimiento. Luego tenemos dos válvulas 3.2 normalmente cerradas con accionamiento mecánico por pulsador y retorno por muelle. Luego tenemos una válvula 5.2 de accionamiento neumático y retorno neumático. Finalmente tenemos un cilindro de doble efecto. Su funcionamiento consta de que la fuente de aire proporciona una presión de 8 bar, pasando por la unidad de mantenimiento 0.2
filtrando y dejando pasar el aire a las válvulas 1.2 y 1.3. Cuando yo presiono el pulsador de la válvula 1.2, deja pasar el aire accionando el circuito, permitiendo la salida del vástago hasta que yo presione el pulsador de la válvula 1.3. Este circuito consta de una fuente de aire, seguido de una unidad de mantenimiento. Después tenemos dos válvulas 3-2 normalmente cerradas con accionamiento mecánico por pulsador y retorno por muelle. Luego tenemos una válvula 5-2 de accionamiento neumático y retorno neumático. Además hay una válvula antirretorno estranguladora y finalmente tenemos un cilindro de doble efecto. Su funcionamiento es que la fuente de aire proporciona aire a presión pasando por la unidad de mantenimiento 0.2, filtrando y dejando pasar el aire a las válvulas 1.2 y 1.3. Cuando yo presiono el pulsador de la válvula 1.2, deja pasar el aire, pasando por la válvula estranguladora al 50%, lo que disminuye la velocidad con la que sale el vástago, y cuando yo presiono el pulsador de la válvula 1.3, el vástago vuelve a su posición inicial sin ninguna disminución de velocidad. Este circuito consta de una fuente de aire seguido de una unidad de mantenimiento. Después tenemos dos válvulas 3-2 normalmente cerradas con accionamiento mecánica por pulsador y retorno por muelle. Luego tenemos una válvula 5-2 de accionamiento neumático y retorno neumático. Además hay una válvula antirretorno estranguladora y finalmente tenemos un cilindro de doble efecto. Su funcionamiento es que la fuente de aire proporciona aire a presión pasando por la unidad de mantenimiento 0.2, filtrando y dejando pasar el aire a las válvulas 1.2 y 1.3. Cuando la presión del pulsador de la válvula 1.2 deja pasar el aire pasando por la válvula 5.2, lo que hace que el vástago salga. Y cuando yo presiono el pulsador de la válvula 1.3, el vástago vuelve a su posición inicial, pero como hay una válvula antirretorno estranguladora, se devuelve con una disminución del 50% de su velocidad, como se puede ver en la simulación. Este circuito consta de una fuente de aire seguido de una unidad de mantenimiento. Después tenemos dos válvulas 3-2 normalmente cerradas con accionamiento mecánico por pulsador y retorno por muelle. Luego tenemos una válvula 5-2 de accionamiento neumático y retorno neumático. Además hay dos válvulas antirretorno estranguladoras. Y finalmente tenemos un cilindro de doble efecto. Su funcionamiento es que la fuente de aire proporciona aire a presión pasando por la unidad de mantenimiento 0.2, filtrando y dejando pasar el aire a las válvulas 1.2 y 1.3. Cuando yo presiono el pulsador de la válvula 1.2, deja pasar el aire pasando por la válvula estranguladora al 50%, lo que disminuye la velocidad con la que sale el vástago. Y cuando yo presiono el pulsador de la válvula 1.3, deja pasar el aire pasando por la válvula estranguladora al 50%, lo que disminuye la velocidad con la que entra el vástago a su posición inicial. Este circuito consta de una fuente de aire seguido de una unidad de mantenimiento. Después tenemos una válvula 3-2 normalmente cerrada con accionamiento mecánico por pulsador y retorno por muelle. Después tenemos una válvula 3-2 normalmente cerrada con accionamiento mecánico por rodillo y retorno por muelle. Además tenemos una válvula 5-2 de accionamiento neumático y retorno neumático. Finalmente tenemos un cilindro de doble efecto. Su función es que la fuente de aire proporciona el aire a presión pasando por la unidad de mantenimiento 0.2, filtrando y dejando pasar el aire a las válvulas 1.2 y 1.3. Cuando yo presiono el pulsador de la válvula 1.2,
deja pasar el aire pasando por la válvula 1.1, accionando el cilindro, y cuando el vástago acciona el rodillo, este se devuelve a su posición inicial. Este circuito consta de una fuente de aire seguido de una unidad de mantenimiento. Después tenemos una válvula 3.2 normalmente cerrada con accionamiento mecánica por pulsador de enclavamiento y retorno por muelle. Después tenemos dos válvulas 3.2 normalmente cerradas con accionamiento mecánico por rodillo y retorno por muelle. Luego tenemos una válvula 5.2 de accionamiento neumático y retorno neumático. Finalmente tenemos un cilindro de doble efecto. Su funcionamiento es que la fuente de aire proporciona aire a presión pasando por la unidad de mantenimiento 0.2, filtrando y dejando pasar el aire a las válvulas 1.3 y 1.4. Cuando yo presiono el pulsador de la válvula 1.3, deja pasar el aire pasando por la válvula 1.2 y 1.1, accionando el cilindro, y cuando el vástago acciona el rodillo, este se devuelve a su posición inicial. En este momento entra y sale el vástago repetitivamente hasta que se le quite el enclavamiento mecánico a la válvula 1.3. Y esta fue nuestra explicación. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.